Bien, decidir la shortlist, el momento clave, donde se decide el naming. Yo he visto gente que es capaz de generar nombres super guays, pero en cambio no sabe o no tiene, yo diría, como la capacidad para tener el matiz de saber cuáles son los nombres más adecuados para el briefing que nos han planteado, ¿no? Introduzco una palabra que es matiz, ¿no? Un naming es un proceso, es un trabajo en el que el matiz es muy importante, ¿no? Has de conocer a tu cliente, cuando te pase el briefing has de ver un poco cómo es como persona, pensar siempre que el nombre va a ser para él, con lo cual la persona que conoces y su manera de ser, etcétera, etcétera, su contexto, su espacio de trabajo, ¿no? A veces aquellas maravillosas plantas llenas de polvo y que son de plástico, ¿no? Que, bueno, te dan información, ¿no? A veces al contrario, ¿no? Pero sí que debes pensar que finalmente estás trabajando para alguien. El nombre, aunque lo generes tú, es para alguien, ¿no? En este sentido, en el momento de decidir la shortlist, debes pensar y debes tener muy presente a este cliente, a esta actividad, a este servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver, digamos, una shortlist relacionada con el caso que veíamos cuando estábamos en la elección de la lista larga, ¿no? Estábamos hablando de fondos de inversión y vamos a ver una shortlist y vamos a utilizarla para explicar un poco cuáles son los nombres más adecuados y el por qué, ¿no? Aquí tenemos una shortlist extensa, tenemos en total 12 nombres, bien, y nos daremos cuenta de que los nombres responden a diferentes visiones de lo que podía ser un fondo de inversión, ¿no? Trust, por ejemplo, es un nombre que nos habla de la etimología de la palabra confianza, ¿no? La palabra trust en inglés, ¿no? Y un fondo de inversión debe ser, sobre todo, confiable, ¿no? Con lo cual, ahí estamos, como si el naming fuera poliédrico, estamos viendo una de las partes claves para poder denominar una actividad así, ¿no? Atlante es un personaje mitológico que nos habla del mundo de la épica, la mitología, el mundo de la evocación, etcétera, etcétera, ¿no? Alecto es un nombre que describe la tenacidad, la furia, en su origen griego, ¿no? Futura, por ejemplo, aparte de una tipografía, es un neologismo de futuro, ¿no? Y nos habla del día después, de ir más adelante, ¿no? Felino nos habla digamos, de lo que caracteriza a los felinos, ¿no? Nos habla de este punto de saber esperar, saber moverse haciendo poco ruido, saber esperar, saber atacar, etcétera, etcétera. Narval nos habla de un mamífero marino que habita en el Polo Norte, ¿no? Que parece que procede, es un poco una mezcla entre el unicornio y una foca, ¿no? Que tiene un diente súper largo y tal. Y se produce una cierta tradición en algunos fondos de inversión de utilizar nombres relacionados con el mundo animal o con el mundo, digamos, más mitológico, ¿no? Por ejemplo, Atalanta, ¿no? O Dandelion, que es un nombre muy interesante porque nos habla de diente de león, ¿no? Que es esta planta que esparce sus semillas, digamos, volando, ¿no? Y que nos da esta idea de que el fondo invierte en diferentes lugares, etcétera, etcétera, ¿eh? O como gnóstica, que es un neologismo de la palabra gnóscere en latín. La raíz nos la acabamos de una manera, digamos, como más fonéticamente agradable, que sería gnóstica, o minority, que es algo que nos habla de que este fondo está pensado para unas minorías, ¿no? O the day after, el día después, o finalmente la palabra que os comentaba en la lección anterior, sagaz, ¿no? Que es una palabra que nos habla de astucia, de claridad, de hacer las cosas con instinto, ¿no? Esta es para mí una buena shortlist que nos ha de permitir llegar a unas 3-5 opciones finales que realmente sean, digamos, resuelvan el naming, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos estas opciones? Aparte de comprobarlas registralmente y tal, vamos a imaginarnos que cada uno de estos nombres, ¿no? De estas dos listas cortas, las ponemos, cada uno de los nombres lo ponemos en una puerta.
¿vale? Y lo imaginamos, ponemos el nombre en la puerta, ponemos Dandelion, por ejemplo, y abrimos la puerta. Abrimos la puerta de Dandelion. Si lo que vemos dentro es un espacio grande, que tiene un relato amplio, que nos relaciona con diferentes mundos y tal, es que estamos enfrente, delante de un buen nombre, ¿no? Si cuando ponemos el nombre, por ejemplo, Sagaz, en la puerta, abrimos esta puerta y dentro vemos a un espacio más pequeño, un espacio más limitado, donde prácticamente hay un único concepto y tal, nos damos cuenta de que este nombre no tiene tantas posibilidades de alguna manera, de ser el nombre más adecuado para este naming, ¿no? Es importante, y hoy todo el mundo lo pide, que los nombres tengan relato, ¿no? Que tengan una historia detrás, ¿no? Y daros cuenta de que en esta lista prácticamente todos los nombres son diferentes acepciones de lo que puede ser este servicio de fondos de inversión, ¿no? Vamos a ver otra lista corta para hacernos una idea de cómo podemos trabajar el paso, digamos, de la lista larga a la lista corta, ¿no? Vamos a ver un segundo caso, como os decía, en el que tenemos en pantalla una lista larga. Os cuento brevemente de qué se trata. Es un naming para lo que junto al cliente hemos denominado como productos sensoriales, ¿no? Se trata de aceites para masajes, se trata de incienso, de velas perfumadas, en fin, todo este ámbito de productos, digamos, para hacer de tu entorno doméstico un espacio como más agradable, un espacio más relajante, etcétera, etcétera. De una manera muy sencilla podéis ver una lista larga, un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, y luego vamos a entrar en lo que sería la shortlist, ¿no? Al principio os decía que los nombres que te miran son los nombres más adecuados, ¿no? En este caso, los nombres que a mí me llamaban la atención y me decían: hey, Xavi, soy un gran nombre, píllame para la lista corta. Está Domestic, ¿no? Domestic es un neologismo de doméstico y de místico, ¿no? Es realmente un nombre muy afortunado en el sentido de que la diferencia entre Domestic y Domestic es solo una letra. Cuando ves esta palabra te lleva a lo doméstico, pero además te lleva de una manera, digamos, un poco lateral a lo místico, ¿no? Con lo cual tenemos un nombre que cumple, digamos, con este, como os decía antes, ¿no? Este espacio vital donde generas una cierta relajación, una cierta mística, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo nombre de esta shortlist es Equison, un neologismo también de la palabra equilibrio y de la palabra horizonte, ¿no? Nos habla de un horizonte de equilibrio, ¿no? Los productos sensoriales son productos que producen relajación, producen equilibrio, te dan una sensación de tranquilidad, de paz. Y esta palabra, Equison, este nombre, sobre todo por la terminación zon, nos puede provocar esta sensación, ¿no? Vamos a ver algunos más. Placet. Placet es un nombre súper curioso, ¿no? Es un nombre que es igual en catalán, castellano, inglés y francés, y que curiosamente mucha gente no sabemos o no sabíamos lo que significa. El placet es algo que dan curiosamente los países cuando un embajador presenta sus credenciales, ¿no? Dan el placet, ¿no? Pero la palabra placet viene del latín placere, con lo cual tenemos ahí una idea relacionada con los productos sensoriales, una idea como de placer, ¿no? Una idea, digamos, formulada, pequeño placer, ¿no? Placet, ¿no? Palabra muy agradable que evidentemente nos lleva al entorno de placer. El siguiente nombre seleccionado para la shortlist es un nombre que me encanta, ¿no? Porque el close your eyes, ¿no? Es una expresión de cuando percibes realmente un sentido de relajación, de bienestar, ¿no? Es cuando cierras los ojos, ¿no? Cierra tus ojos, ¿no? Yo cierro los ojos y de repente deja de existir una realidad llena de estímulos visuales para concentrarme en algo que es agradable. Si a esto lo acompaño de un incienso, lo acompaño de unas velas perfumadas, etcétera, etcétera, estoy en el contexto en el que creo que se desarrolla el producto, y por esto pienso que Close Your Eyes es un nombre muy valiente, muy atrevido, pero muy interesante, ¿no? Para acabar, dos nombres más en esta shortlist. Kauma.
Kauma es la etimología de calma, es un nombre precioso. La propia fonética nos lleva a relajarnos, ¿no? Si pensamos en Kauma, ¿no? Es como bastante onomatopéyico, ¿no? Tiene esta sensación de tranquilidad, de ir poco a poco, ¿no? Kauma, ¿no? Y finalmente, un nombre de origen francés, Pequeños Secretos, Petits Secrets, que, dado que mi cliente en este caso era catalán, la expresión Pequeños Secretos, Petits Secrets, es igual en catalán que en francés, y nos habla de pequeñas cosas que te hacen como la vida mejor, ¿no? Hemos visto dos ejemplos. Nos damos cuenta que la shortlist enfrenta el naming desde diferentes puntos de vista, y esto es muy importante, ver el naming desde diferentes puntos de vista. Y como veis en esta segunda presentación, hay nombres que contemplan Domestic, contempla el hogar como protagonista, pero con un toque místico. Un segundo nombre que nos habla de equilibrio, un tercer nombre que nos habla de placer, un cuarto nombre que nos habla de sensaciones, tener los ojos cerrados, otro nombre que nos habla de calma y otro nombre que nos habla de pequeños secretos que te harán la vida mejor. Diferentes perspectivas en relación a una necesidad, a un nombre, ¿no? Bien, hemos visto cómo una shortlist responde a diferentes perspectivas en relación a un cargo. En este caso, hablábamos de los productos sensoriales. Imagino que es importante recordar en este momento cómo generamos estos nombres, ¿no? Porque aquí tenemos nombres, hemos visto en esta shortlist, hemos visto neologismos, hemos visto frases hechas, hemos visto palabras, etimologías, etcétera, ¿no? Recordaros, súper importante, ¿no? ¿Cómo generamos nombres? Primero, buscamos los valores que pueda tener este nombre y buscamos su etimología. ¿Cómo lo hacemos? Hay webs muy interesantes, hay un web que se llama Online Etymology Directory, en inglés, súper guay, que te da etimologías de inglés antiguo, francés antiguo, lenguas nórdicas, latín, griego, etcétera, etcétera. Repito, Online Directory Etymology. Hay una web de etimologías de Chile que contempla montones de palabras en castellano y su etimología, y ahí, planteando valores, puedes llegar a generar una primera cantidad importante de nombres, ¿no? También os decía que otra manera de llegar a producir nombres es el tema Scrabble, ¿no? Es de palabras que empiecen con la raíz. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del tema sensorial, ¿no? Que empiecen con sen, S-E-N, ¿vale? O que acaben en R-I-A-L. Y las pedimos en inglés, las pedimos en castellano y nos aparecerán enormes listados, y ahí, una por una, vamos a seleccionar cuáles de ellas fonéticamente a nivel conceptual nos pueden funcionar, ¿no? Y también lo que hablábamos de cazar nombres, ¿no? Buscar publicaciones de estilos de vida y ahí buscar palabras que respondan, por ejemplo, al planteamiento de productos sensoriales. Yo recuerdo que la palabra placid aparecía en una de estas publicaciones. Entonces, para mí, producto sensorial me sugería la idea de placer, y entonces ahí esta palabra estaba escrita en esta lista larga de unos 100 nombres que finalmente ha pasado a ser una shortlist, ¿no? Daros cuenta de esta idea, para finalizar, de esta idea que los nombres te miran, ¿no? Hemos visto cómo producir estos nombres y luego pensar que sobre esta lista larga que hemos construido, los nombres que realmente a lo largo de su confección nos han ido llamando la atención y luego hemos podido hacer su usabilidad, situarlos en el contexto y pensar, me voy a ir a un Natura, a una tienda Natura, y voy a pedir por favor, ¿me das un aceite esencial de Domestic? Lo veo en su contexto y pienso, bien, suena guay, ¿no? Realmente parece alineado con lo que queremos transmitir en el producto, ¿no? O me voy a un lineal de un Veritas y veo un producto, unas velas de Close Your Eyes, ¿no? Me llaman la atención. Ahí me están diciendo cierra tus ojos, ¿no? La usabilidad también es una manera de poder decidir esta lista corta, que finalmente no deja de ser el momento anterior a generar lo que serían las opciones finales. Antes de esas opciones finales, en la lección siguiente veremos algo que es a veces ingrato, pero que es imprescindible, que es la batalla del registro.